Good afternoon from beautiful Sydney. Muy buenas tardes desde esta ciudad hermosa de Sydney. Today we'd like to tell you very briefly about the big topic called aged care migration pathway. Hoy les vamos a hablar muy brevemente sobre un tema que están hablando en todas las redes y es sobre el camino migratorio a través de aged care. So, what happened? Entonces, ¿qué es lo que pasa? We have this so-called labor agreement for aged care positions, for sponsorship and then for migration. Existe un llamado Labor Agreement, que es un acuerdo que se hace entre el empleador y la persona que puede ser sponsoreada a través de este programa. So we tell you how realistic it is. Pero les vamos a decir qué tan real es. Well, there are a few requirements which we need to cover. Number one, the visa applicant must be either qualified in Certificate 3 or have at least 1 year full-time employment. Entonces, ¿cuáles son algunos de los requisitos que deben cumplir para poder ser elegibles? El aplicante principal tiene que tener o una cualificación en Certificado 3 de Aged Care o tener al menos 1 año de experiencia full-time en el rubro. The 1 year full-time experience is not required just by itself. It is linked to a skills assessment which is required for those who are not qualified in a Certificate 3 or higher qualification. Y este año de experiencia también tiene que ser demostrado a través de un skill assessment que se le pide a las personas que no tienen esta calificación. So, then we have an employer Después tenemos al empleador, who must be happy with our skills. He must offer us the sponsorship because of the skills we have, not because of the Certificate 3. y la parte del empleador es muy importante porque no solo tiene que gustarle tus habilidades y estar contento con tu trabajo, sino que para poder sponsorearte va a tener que estar feliz con tus habilidades y no solo con el que tengas el certificado 3 en Aged Care. El certificado por sí mismo no te va a dar el sponsor. So, what does the employer satisfy to be able to sponsor a person? Y ahora, ¿qué es lo que tiene que tener el empleador para poder sponsorearte? Has to be obviously operating legally business in Australia. Tiene que tener un negocio que esté legalmente operando en Australia. NDIS registered, which is a special registration work. Que es una organización acá en Australia específica para este seguro. Has to offer a salary level to that particular aged care worker, which has been significantly decreased in comparison to a standard sponsorships. Y tiene que ofrecer un sueldo acorde a los niveles de las personas que trabajan para EA. Lo han reducido bastante en comparación a una persona normal de otro para ser sponsoreado. And the final bit, which seems to be the biggest obstacle for employers to sponsor staff, El que tienen que cumplir los empleadores para sponsorear a estos empleados is that the employer must sign an agreement with the unions in order to be approved for the labor agreement and a sponsorship. es que el empleador tiene que firmar un Labor Agreement, que es un contrato con los sindicatos para poder ser aprobados en orden de realizar el sponsor. So far, only 4 companies were willing to sign the labor agreement. Hasta ahora, solo 4 compañías fueron las que pudieron firmar este contrato. I have personally spoke to many employers who would normally qualify, but as soon as we presented them with the labor agreement requirement and they read it, they refused to sign it. Y ya hemos hablado con algunos empleadores que quieren saber cómo sponsorear a sus empleados, pero cuando ven los requisitos que tienen que firmar con los sindicatos, ya no quieren seguir con el proceso. So how realistic it is that a person who starts studying Certificate 3 in individual support, potentially certificate in aged care, to obtain sponsorship and residency? Entonces, ¿qué tan realista es que una persona que estudie un certificado 3 en Individual Support o un certificado 4 en Aged Care obtenga la residencia a través de este camino? Well, we have to be careful with the answer because the person needs to be really passionate about a job, really good about it. Otherwise,
the employer would not offer a sponsorship to someone who's not good at the job. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra respuesta porque para que puedan ser elegibles realmente les tiene que gustar el trabajo que hacen y ser muy buenos en lo que hacen. And of course, we have to be very careful about the contract with the unions, because imagine a person is working for an employer for 2 years while studying Certificate 3, Certificate 4 and diploma level. Employer wants to sponsor the person because he or she is really good, but the employer is not willing to sign the labor agreement / the union agreement, and therefore this person does not have an option for sponsorship. Exacto, y lo último es lo que habíamos mencionado anteriormente. Por ahí son muy buenos trabajando, les gusta el trabajo y el empleador los quiere sponsorear, pero si no está dispuesto a firmar el acuerdo con los sindicatos, no van a poder acceder a este labor agreement y por ende al sponsor. So it is not an automatic path to permanent residency. It doesn't matter what people say. Ultimately, it all comes down to signing an agreement with the unions, being really good at your job, and having a sponsor. Entonces, no es un camino tan automático a la residencia permanente como todo el mundo lo dice en las redes sociales, sino que hay que ser muy bueno en tu trabajo, que tu empleador esté dispuesto a firmar este contrato con los sindicatos y ahí sí vas a poder aplicar el sponsor. So if you don't feel that this job is for you, don't just go and study Certificate 3, Certificate 4, believing that when you finish you automatically get sponsorship and residency, because that's most likely not going to happen. Exacto, si entonces no sienten que sean buenos en ese trabajo que no es para ustedes y que solo lo están haciendo para obtener una residencia, piénsenlo 2 veces porque de esa forma no van a poder acceder, terminando de estudiar, automáticamente a una residencia. If you want to have an independent and no obligation migration consultation with one of our 5 lawyers, you can contact us on our website, somewhere down there, I'm sure. You can book an appointment. We're happy to discuss your individual migration pathway. Y si quieren saber más sobre su caso específico, cómo todo esto aplicaría con ustedes, no duden en contactarse con nosotros, con nuestro equipo de abogados migratorios, donde pueden tener la primera consulta gratuita. Thank you. Gracias.